Entonces ahora con otro tipo de sustancias que son las proteínas. Que las proteínas hay que verlas en 4 niveles y ahora vamos a hablar en detalle de por qué 4 niveles. Bueno. Ahora, las proteínas son las sustancias más importantes dentro de la biología. ¿Por qué? Porque tienen como 350 funciones que yo conozca diferentes. Yo te hice una lista inmensa. Cualquier biomolécula se va a quedar corta a la par de las funciones diferentes que cumplen las proteínas. Por supuesto que vamos a ver algunas, las más importantes. A diferencia de los carbohidratos y de los lípidos, las proteínas ya no son compuestos ternarios, carbono, hidrógeno y oxígeno. Por supuesto que en un lípido, en un carbohidrato puede haber nitrógeno, azufre y otras moléculas, otros compuestos, otros elementos. Pero lo normal es que no. O sea, lo normal es un carbohidrato, es carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero en la proteína, además, hay que sumarle al nitrógeno. Entonces aquí no es cho, sino que sería chon. ¿De acuerdo? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahora, ¿cuántos aminoácidos? Bueno, las proteínas están formadas por un monómero, son polímeros, formadas por un monómero que se llaman aminoácidos. Entonces, las proteínas van a estar formadas por aminoácidos. En la naturaleza hay cualquier cantidad de aminoácidos, hay más de 500 que se conocen a hoy. Pero, en principio, los aminoácidos se van a clasificar en 2 grupos. Los aminoácidos que forman parte de las proteínas, y dentro de estos vamos a tener los universales, que son 20, y los modificados o particulares, que son un grupo más o menos parecido. No vamos a hablar de estos últimos, solo de los codificables, es decir, los que forman parte de las proteínas, digamos, sí, los que forman parte de las proteínas que son más comunes, y los aminoácidos que no forman parte de las proteínas, ¿de acuerdo? Que son un montón de sustancias que tienen, hay inclusive hasta neurotransmisores metidos por ahí, ¿ok? Pero, en general, cuando hablamos de proteínas, les decía que estas van a estar formadas a partir de 20 tipos diferentes de aminoácidos que se llaman aminoácidos naturales. Ahora, estos aminoácidos naturales, que son 20, se pueden modificar. Usted le quita un hidrógeno y le pone un oxígeno más o le pone alguna otra cosa. O sea, usted hace cambios de estas estructuras y tiene entonces más de 100 tipos diferentes que se van a llamar aminoácidos derivados. Y esto es muy importante, especialmente cuando estamos hablando de enfermedades. Porque, por ejemplo, vamos a ver, ustedes saben que el material genético que está en el núcleo, el ADN, a través de un proceso, lo que hace es producir ARN y luego este ARN se va para el retículo endoplasmático y ahí va a formar una proteína. Creo que eso ya ustedes lo entienden. ¿Qué pasa si esa proteína está mal hecha? ¿Qué pasa si el gen que produce esa proteína tiene una mutación? Ustedes vieron el tema de mutaciones. Y recordemos que si hay una mutación génica, y cambio una letra del ADN, voy a tener un aminoácido que no es el original. O sea, yo puedo hacer un cambio en la receta de los aminoácidos para hacer una proteína y cambiar uno o cambiar varios aminoácidos. Y cuando cambian estas mutaciones, cuando cambian los aminoácidos, el efecto puede ser neutro, o sea, nada pasa. Generalmente no ocurre eso. Generalmente, si son proteínas que son importantes en el cuerpo, cuando usted las cambia, produce una enfermedad o un síndrome. Depende de qué tan complejo sea lo que esté cambiando, ¿ok? Que en algunos casos puede ser letal. Por ejemplo, usted cambia la estructura de la hemoglobina y usted puede literalmente no nacer. Porque la hemoglobina es una proteína sumamente importante en el cuerpo. O por ejemplo, recordemos que la mitocondria producía ATP, ¿ok? Energía. ¿Cómo produce energía? Hay
En el capítulo que viene vamos a ver el detalle de ese proceso, pero créanme que en la mitocondria se acuerda que había un grupo de proteínas que se llamaban citocromos. Okay. Una de esas proteínas, uno de esos citocromos, entre comillas, es una proteína bomba que produce ATP. Si yo muto esa proteína, las mitocondrias ya no producen ATP, entonces piensen en una persona que no produzca ATP, no nace. Entonces vean qué importante entender que dependiendo del cambio que haya en una proteína, esa mutación puede ser completamente incompatible con la vida o puede producir un defecto y por lo tanto una enfermedad. Entonces es importante entender esto, o sea, las estructuras de las proteínas son muy importantes y ahora vamos a ver por qué cambia un aminoácido y hay una enfermedad. Ahora vamos a ver por qué pasa eso. ¿Qué es un aminoácido? Ojo, dos palabras forman el término. Amino. Ya sabemos que es un amino, ¿verdad? El grupo amino. Y ácido, un ácido carboxílico. Es decir, yo tengo, por un lado, un ácido carboxílico. Por otro lado, un grupo amino. Y a este carbono le voy a pegar cualquier cosa que esté pegada aquí, eso significa esa R, cualquier cosa, puede ser una H, puede ser un OH, puede ser un CH3, puede ser otra amina, puede ser, no sé, cualquier carajada química que a usted se le ocurra que pueda meter ahí, haría que sean aminoácidos diferentes. Y estos son los 20 aminoácidos proteicos naturales con los que están formadas todas las proteínas. Pensémoslo de esta manera. Pensemos en un Lego que tiene 20 tipos de piezas, de diferente tamaño y diferente color. Y con ese Lego usted puede hacer lo que quiera, ¿no? Usted, si tiene un montón de piecitas de cada tipo, usted puede armar lo que le dé la gana con ese Lego. Algo así funciona esto de los aminoácidos y las proteínas. Yo no les voy a preguntar tal vez los nombres que los escriban, pero sí tienen que reconocerlos, como la glicina, la alanina, la cisteína, triptófano, prolina, histidina, ácido aspartico, fenilalanina. Los que tienen que disponer sobre el PKU, ahí está la fenilalanina, que es un aminoácido, ¿verdad? Pues esos son algunos tipos de aminoácidos. Entonces veamos aquí la alanina, aquí está el grupo amino, aquí está el grupo ácido, y aquí está un grupo, un carbono con tres, ese es el grupo R. La cisteína, aquí está el grupo OH, el carboxilo, ¿verdad? COOH. Aquí está el grupo amino, y a este carbono que está pegado, esto que está aquí, que tiene azufre, cisteína. O la fenilalanina, aquí está el carboxilo, aquí está el grupo, digamos, amino, y aquí está esto otro. O la glutamina, aquí está el carboxilo, aquí está el amino, y aquí hay otra cosa pegada, que es esto que está aquí. ¿Ven? O sea, si se dan cuenta, esa estructura que está aquí siempre se repite. Entonces, estos aminoácidos son los monómeros. Con estos aminoácidos usted empieza a unirlos y a como los azúcares se unían entre sí por medio de un enlace que se llamaba enlace glucosídico, aquí voy a tener un enlace que se llama el enlace peptídico, ¿de acuerdo? El enlace peptídico es el enlace que me une dos aminoácidos diferentes. Y se va a reconocer porque siempre va a ser la unión entre un amino y un carboxilo. Ahora, cuando ustedes unían un azúcar con otro azúcar, cuando ustedes unían un monosacárido con un disacárido, con otro monosacárido, tenían un disacárido. Y si a eso le unían otro, tenían un trisacárido, tetrasacárido, ahí íbamos, ¿se acuerdan? Ahora vamos parecido, pero en vez de eso formamos primero los péptidos. Entonces tengo un aminoácido, con otro aminoácido forman un dipéptido, con otro sería un tripéptido, oligopéptidos, y ya cuando tengo más de 20, ya no tengo un polipéptido, sino tengo una proteína.
Más de 200, pero en 20 no, 200. Ya tengo una proteína. Entonces, primero van los péptidos, igual que los azúcares, con di, tri, tetra, oligo, poli. Y ya cuando usted tiene un polipéptido muy grande, con más de 200 moléculas, ya no tiene un polipéptido, va a tener una proteína, ¿ok? Entonces, ¿cómo reconozco yo un enlace peptídico? Vea que aquí dice que es la unión de un grupo amino, ¿lo ven aquí? Con un grupo carboxilo, ¿lo ven? Un carbonilo con un amino. Esto que vemos aquí está CHON, C-H-O-N. Ven, aquí están las 4 letras. Donde ustedes ven a CHON, ahí está el enlace peptídico. Entonces aquí tengo un aminoácido, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos. Tengo, en este caso, sería un tripéptido. O un péptido de 3 aminoácidos. Ok, aquí tengo otro péptido. Vean qué fácil, porque vean a CHON. Ok. Aquí está un enlace, aquí está el carbono, ¿verdad? Entonces aquí hay un enlace, aquí hay otro enlace, ¿lo ven? El ácido carboxílico aquí y el nitrógeno. El ácido carboxílico aquí, pero el nitrógeno no, el amino, aquí está el amino. Entonces aquí tengo un aminoácido, aquí tengo otro aminoácido y aquí tengo otro aminoácido, tengo también 3. Ahora, vean que los péptidos, los polipéptidos y todos estos aminoácidos se van uniendo en fila. Uno está pegando uno y luego otro, y luego otro, y luego tiene una estructura en forma lineal. ¿De acuerdo? Pero en la realidad esto no se queda así en forma lineal, sino que van a ocurrir fenómenos a nivel químico que van a hacer que esa estructura se empiece a doblar. Y ahí es donde se pone interesante. Pero vamos a ver eso después. Ahora, ¿cuáles son las funciones en general de las proteínas? Les decía que hay un montón. Vamos a ver algunas. Primero, función catalítica. Esta es la primera y la pongo de primera porque es probablemente la más importante. ¿Qué significa ese término catalítico? Catalítico viene de catalizador. Y catalizador significa acelerante, acelerador. Entonces, las proteínas que aceleran procesos químicos tienen función catalítica. Y estas proteínas que tienen función catalítica tienen un nombre y una categoría aparte, enzimas. Estas son las famosas enzimas. Son proteínas, bueno, no solo son proteínas, hay muchos tipos de enzimas, pero digamos, dentro de las proteínas hay un grupo importante que son enzimas, tienen actividad catalítica. Recordemos también que hay membranas, las membranas tienen proteínas, por lo tanto, tenemos función estructural a nivel de membrana. Recordemos que habíamos visto en el citoesqueleto que había actina, miosina, que era contráctil, eran proteínas. Algo importante, así como los azúcares terminan en osa, las proteínas terminan en ina, hemoglobina, albumina, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, actina, miosina, ¿ven? Son términos que son muy fáciles, si terminan en ina, entre comillas, podrían ser proteínas. También vimos proteínas que son anticuerpos, cuando hablamos de genética y hablamos de los grupos sanguíneos. ¿Se acuerda que los anticuerpos que se producen en el sistema inmune eran unas proteínas? Okay. Proteínas de tipo digestivo, como las hormonas, las enzimas digestivas que tienen los lisosomas, ¿recuerdan? Proteínas de transporte, ¿se acuerdan? Las que también tenían las membranas, las bombas, los canales, las acuaporinas. Proteínas nutritivas, como por ejemplo las que sirven de alimento, la famosa albúmina que está en la clara del huevo. ¿Qué es la clara del huevo? Comida de pollito. ¿De qué se alimenta el pollito cuando está dentro del huevo? De la albúmina de la clara. Es alimento. Y es una excelente, por eso la gente consume altas cantidades de huevo cuando está haciendo ejercicio y quieren proteína animal. ¿Ok? Luego proteínas sanguíneas como la hemoglobina, que tienen, digamos, la función de transporte de oxígeno, que aquí ahí dice transporte, ¿verdad?
También es una función de transporte de oxígeno y de gases, oxígeno y dióxido de carbono, las proteínas sanguíneas. Y otras proteínas sanguíneas, como por ejemplo las que tienen que ver con la coagulación. Y también hay proteínas que tienen función hormonal. ¿Okay? Entonces, de todo el montón, vamos a hablar de 9 funciones que son como las más importantes. ¿Okay? Que son estas de acá. Ahora, hay un concepto que ahí está en rojo, que es muy importante entenderlo porque tal vez es un poco diferente a lo que podría usted en principio pensar. O sea, cuando yo le digo, bueno, yo tengo una sustancia química, tengo la hemoglobina, todo el mundo va a conocer este ejemplo. Tengo la albúmina. Ok. La albúmina normalmente, que es una proteína que tiene función alimenticia y que forma la clara del huevo, ¿de qué color es? Transparente. ¿Qué textura tiene? Es como babosa, viscosa, ¿verdad? Todo el mundo conoce una clara de huevo, ¿verdad? Okay. Pero resulta que hay momentos en que usted puede hacer que esta proteína cambie. Y si usted la somete, por ejemplo, a esta lista de, digamos, de factores, como el calor, la radiación, la presencia de un solvente orgánico, cambios de acidez, agitación, metales pesados, por ejemplo, usted puede hacer que haya un cambio que se llama desnaturalización en esta proteína. Pero, ¿qué es lo que es la desnaturalización? ¿Qué tipo de cambio? No va a cambiar la proteína, químicamente sigue siendo la misma, pero la proteína ya no va a cumplir con la función. O sea, no interfiero con la estructura química, interfiero con la función. Y la función de una proteína se debe a la manera en que la proteína se dobla. Recordemos que yo les había dicho que cuando yo voy pegando aminoácidos van como en fila, pero que esos aminoácidos no se quedan formando una molécula lineal, sino que se empiezan a plegar. Dependiendo de cómo, ahora vamos a ver por qué, dependiendo de cómo se doblen esos aminoácidos, cómo se forme una estructura en 3 dimensiones, esa proteína va a tener la función X o la función Y. Si usted cambia entonces la manera en que esa proteína se dobla, con toda esta lista de factores que ustedes ven ahí, usted va a afectar no la estructura química, sino la función. O sea, va a evitar que la proteína se doble de la manera que normalmente debería doblarse. Y entonces ahí es donde vamos a tener que entender este esquema, que tiene que ver con las 4 formas, que es lo que les decía al puro inicio de la presentación, que tienen las proteínas, las 4 estructuras. Entonces, tengo una estructura primaria que es simple y sencillamente la secuencia de aminoácidos. Como pueden ver, ustedes no tienen que saber esto, pero bueno, esto es alanina, glicina, leucina, valina, lisina, lisina, glicina, histidina, alanina, lisina. Ahí están esos nombres que están ahí. Siempre los aminoácidos son por las 3 primeras letras. Ahora, dependiendo de cómo se van doblando, van produciendo estructuras más complejas. Entonces, por ejemplo, se pueden doblar formando como un resorte o una hélice, una escalera de caracol. A esto vamos a llamar una estructura secundaria. Ya es la estructura primaria que se puso un poquito más compleja. Y esta estructura secundaria, que puede ser esto, puede ser como en forma de un acordeón, por ejemplo, lo que se llama la estructura beta-lámina, que es otra estructura secundaria. Pero esas estructuras secundarias, que son un poquito más complejas que las primarias, van a seguirse doblando todavía más a formar estructuras ya más complejas en 3 dimensiones, como pueden ver la estructura terciaria. Y esa estructura terciaria, dependiendo de cómo se dobló, va a tener en algún lugar de la molécula, que en este caso está representado aquí, lo pueden ver, como esto que se ve aquí, con un sitio especial en el que va a ocurrir algo. Vamos siempre a tener la confluencia de 3 aminoácidos que se juntan en el espacio, pero, por ejemplo, la única manera en que este aminoácido de aquí, este aminoácido de aquí y este aminoácido, el del centro y los 2 extremos, se junten,
es cuando usted la dobla, o sea, usted esa molécula estirada no están juntos. La única manera en que los podría juntar es doblando la molécula. Entonces, en esas estructuras terciarias se van a dar esta situación en que ocurre que tres, y siempre son tres, no se sabe por qué, siempre son tres, de hecho tiene un nombre, se llama la triada catalítica, ese es el nombre que tiene. Esta triada catalítica va a hacer que la proteína se doble y en ese punto donde están esos tres aminoácidos es donde van a ocurrir las reacciones químicas que le dan la función a la proteína. Entonces, por ejemplo, esta es la hemoglobina. Esto que estamos viendo es la hemoglobina, ¿ok? La hemoglobina, veamos que está formada por 4 estructuras terciarias. ¿La ven? Una aquí, otra aquí, otra aquí y otra acá. Y aquí tengo esto que veo aquí, es eso que les decía, que hay 3 aminoácidos y esos 3 aminoácidos van a capturar un átomo de hierro. ¿Lo ven? Esto es un átomo de hierro. Y esto es lo que forma un famoso grupo M, de hemoglobina. Hemoglobina. M, porque tengo aquí el átomo de hierro dentro de la estructura terciaria. Si la proteína no se dobla y forma esta estructura, este átomo no se puede meter ahí, o este hierro no se va a poder meter ahí. Es hasta que la proteína se dobló. Entonces, en esa estructura tridimensional meto un átomo de hierro. Y luego, supongo que ustedes, que son la generación de los Power Rangers, me van a entender, este es como el Megazord, ¿verdad? O sea, yo con 4 de estas proteínas en estructura terciaria, que se llaman beta 1, beta 2, alfa 1 y alfa 2, tienen nombre, las 4 proteínas que forman la hemoglobina, las 2 beta y las 2 alfa, se van a unir y ahora sí, esta proteína ya no es una estructura terciaria, sino puede ser cuaternaria, porque ya estamos usando varias terciarias. Normalmente llega hasta aquí. Ya aquí esta proteína tiene función y aquí también va a tener otra función. ¿Qué es lo que hace el aparato de Golgi? El aparato de Golgi, ¿se acuerda que daba la modificación posttransduccional? El aparato de Golgi toma las proteínas que fabrica el retículo fabrica esto es lo que fabrica el retículo, y el aparato de Golgi empieza a doblarlas hasta que tengo esto, y luego con las 4 proteínas de la hemoglobina, forma la hemoglobina. Cuando hay un efecto, en el caso de este que estoy explicando, de la hemoglobina, se me produce una enfermedad que se llama talasemia, que es un tipo de anemia mortal en algunos casos. Si fallan las unidades alfa, todo está bien y usted está enfermo de una anemia severa. Pero si fallan las unidades beta, que son las de arriba, usted se muere, o sea, usted no nace. Entonces tengo la talasemia mayor, que es cuando son las beta, y usted se muere, y la talasemia menor, que son las alfa, y usted puede sobrevivir con mucho problema, digamos, a nivel hematológico, pero con una anemia muy fuerte, severa, pero sobrevive si tiene el tratamiento médico. Entonces, vean que dependiendo de la manera en que yo doblé la proteína, la estructura primaria, que tengo una molécula funcional. Si yo no la doblo, no funciona. Entonces, ¿qué hace el calor? Bueno, ¿o qué hace la acidez? Vamos a ver, bueno, aquí está. Entonces, vea, por ejemplo, yo tengo esta tira que tengo por aquí. Todo esto que veo, ven que es una tira que empieza a dar vueltas y ahí, o sea, yo construyo toda esta molécula haciendo una tira. Esa tira es una cadena de aminoácidos. Pero resulta que los aminoácidos, vea que tienen grupos químicos. Y por ejemplo, yo les había hablado hace un rato de un aminoácido que se llamaba cisteína. Y les dije, bueno, la cisteína aquí está y tiene azufre. Es este de aquí. Y entonces, cuando usted tiene una cisteína por aquí y otra cisteína por aquí, entre estos dos azufres, se va a producir una fuerza electromagnética que se llama un puente disulfuro, porque se unen los dos azufres. Pero entonces, cuando hay dos cisteínas juntas, la molécula tiende a unirlas y a formar este colocho que se ve ahí. Y por ejemplo, en esas estructuras que estamos viendo aquí, esto que se llama una alfa hélice, como la del ADN parecida, o como esta estructura que les decía que era como un acordeón, ¿lo ven? Aquí tengo también puentes, o sea, los átomos de hidrógeno con oxígeno van a reaccionar. Ve, aquí hay un oxígeno, ¿lo ve?
y aquí hay un hidrógeno. Esto es de un grupo R, esto es de otro grupo R. Y estas líneas que están aquí no es un enlace químico. El oxígeno atrae el hidrógeno. El oxígeno tiene carga negativa, el hidrógeno tiene carga positiva. Eso se llama un puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? La presencia de estas fuerzas internas que se presentan entre los aminoácidos van a hacer que las proteínas se empiecen a doblar. ¿Qué pasa si yo meto calor? Rompo los puentes de hidrógeno. Entonces, si yo rompo esos puentes de hidrógeno, ya no voy a poder doblar la proteína igual, va a perder esa forma. O por ejemplo, si yo tengo aquí un puente de hidrógeno entre un carbono y un nitrógeno también, no, esto no se llama un puente de hidrógeno, eso se llama una fuerza de Van der Waals entre un carbono y un nitrógeno. Si este nitrógeno gana o pierde protones, que es lo que hace la acidez, recuerden, la acidez es más protones, menos protones, tampoco voy a hacer que este colocho se forme. Metales pesados, agitación violenta, radiaciones, acidez, calor, todo eso podría afectar esta forma en que se doblan las proteínas y como ya no se van a doblar correctamente, van a perder la función. Pero sigue siendo la misma proteína. ¿Qué pasa cuando usted calienta la albúmina? Usted calienta la clara del huevo. Cuando usted calienta la clara del huevo, de ser transparente se pone blanca. De ser soluble en agua, pasa a ser insoluble, se pone blanca y ustedes ven que es un sólido blanco. De ser de consistencia viscosa, babosa, pasa a ser dura. Así que usted hasta la puede masticar. La luz podía pasar a través de ella, ahora ya no, porque ya es un cuerpo sólido, digamos. Con solo el calor. Y les hago el reto. Háganlo en su casa para que vean que no estoy hablando mentira. Agarran un poco de vinagre y echen un huevo en vinagre y van a ver que va a pasar lo mismo. Va a cambiar la clara del huevo, va a volverse blanca. No tan blanca como se vuelve con el calor, pero también, es decir, estoy afectando, y estos que estaban aquí, estos son factores, digamos, tanto físicos como químicos, que pueden afectar la función de la proteína porque cambian la forma. Repito, estos factores pueden cambiar la función de las proteínas porque cambian la forma en que se doblan. Este proceso se llama desnaturalización de proteínas, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver que en algunos casos, estas fuerzas que hacen que las proteínas se doblan, que no me interesa que sepan cuáles son, nada más que hay factores que hacen a la proteína doblarse, se van a ver afectados por estos factores que vimos anteriormente. Entonces, tengo estas puentes de hidrógeno ahí que pueden hacer esto, o interacciones entre los grupos R de los aminoácidos, o por ejemplo, las interacciones entre los grupos R que no son polares, por ejemplo, todos estos grupos no son estos grupos son solubles en agua, estos grupos no. Entonces, ¿qué voy a tener? Una proteína con una región insoluble. Cuando se dobla esa región, ahí yo puedo meter un lípido, por ejemplo, para que entiendan que no solo tiene que ver con la parte de solubilidad, sino con las partes insolubles también. O por ejemplo, les decía, los enlaces disulfuro, o en este caso los iones metálicos también, que en un lado hablaba ahí de los metales pesados, entonces hablamos del cadmio y el plomo, porque son tóxicos, porque producen este tipo, o sea, el plomo podría afectar esto, el cadmio, esos componentes que tienen algunos, las baterías, por ejemplo. Entonces han visto que las baterías uno tiene que desecharlas en un lugar especial, porque tienen componentes químicos que pueden dañar las proteínas si entran en un organismo vivo y lo pueden hasta matar, ¿verdad? Entonces eso es lo que tengo. Y así es como entonces desnaturalizo las proteínas. Tengo una estructura primaria que va a formar una estructura secundaria
y esa estructura secundaria va a formar una terciaria, y esa terciaria podría formar una estructura cuaternaria. Recordemos esto que es muy importante. La cuaternaria no siempre sale, la terciaria por lo menos hasta ahí. Hasta la estructura terciaria tengo función. Es decir, las proteínas empiezan a ser funcionales a partir de la estructura terciaria. Antes no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una proteína y vean la manera en que está doblada. Si yo hago que se desnaturalice, es la misma proteína. La acidez, la temperatura, podrían hacer que esta proteína cambie y vean que lo que tengo es lo mismo, pero ya no está doblada igual. Entonces, si eso tenía una función, ya aquí no. Por eso aquí tenemos la pérdida de la actividad biológica. Y luego esa proteína, ojo, no siempre, en algunos casos, es reversible el proceso. La proteína se puede volver a naturalizar, se renaturaliza y vuelve a funcionar. Pero bueno, hay casos en que esto no es posible. ¿Okay? Entonces, una proteína nativa o normal tiene una función, una proteína desnaturalizada no va a tener esta función. ¿Okay? Y ahí podemos ver algunos ejemplos de las fuerzas que hacen que se unan o que las proteínas se doblen de la manera en que se doblan, ¿verdad? Por ejemplo, vean aquí un enlace disulfuro, que son dos azufres, o los enlaces de hidrógeno, que son esos que se ven aquí, ¿ok? Sin entrar mucho en detalle. Ahora, el sitio activo, a eso es a lo que me refería. Quiero que vean, esta es una proteína, y vean aquí, vean aquí, y vean aquí. Vean esos tres aminoácidos que están como juntos en el espacio. Si usted estira la proteína, están separados hasta que la dobla, coinciden en el momento y en el lugar. Esta proteína va a tener una función y esa función depende de estos tres señores que están aquí. Entonces, si por ejemplo la proteína se va a encargar de transportar algo, oxígeno por decir algo, yo lo que tengo es que aquí el oxígeno se va a meter y va a estar atraído por esos tres aminoácidos y la proteína lo va a llevar hasta que lo suelta. O sea, por eso es que hay tres, no se sabe por qué son tres, pero son tres aminoácidos. Esta triada de aminoácidos muestran el lugar en donde la proteína tiene actividad, por eso se llama sitio activo. Podemos ver una representación por computadora de una proteína y veamos cómo aquí tiene un espacio para que una molécula se meta, entre comillas, y puede ser que esa proteína al final termine partiendo esa molécula en dos. Entonces pensemos, por ejemplo, que, ¿se acuerdan que yo les hablaba cuando hablábamos de la lactosa? Que era un disacárido. Yo les decía, bueno, galactosa y glucosa. Una persona normal, bueno, no vamos a entrar en detalles. Una persona normal puede digerir la lactosa partiéndola en dos. La enzima que hace eso se llama la alfa lactasa. Bueno, si esta fuera la alfa lactasa, eso amarillo sería la lactosa y lo que haría esta enzima o esta proteína sería romper en dos el azúcar. ¿Okay? Y eso ocurre gracias a que hay tres aminoácidos que se encargan de esa función. Entonces, ¿qué pasa si yo desdoblo esta proteína y esos tres aminoácidos ya se van a separar? Entonces ya la proteína no funciona. ¿Sí? No sé si lo entendieron así. Este sitio activo es un dominio, o sea, un lugar, es que no se dice lugar, se dice dominio, en la proteína que depende de un área en su estructura terciaria. En estos sitios activos ocurren las actividades biológicas de las moléculas. La estructura tridimensional de este es lo que determina la especificidad de las enzimas o de las proteínas en general. ¿Okay? O sea, si esta proteína no se dobla de esta manera, esos tres señores no van a quedar ahí y esta proteína no va a tener la función. Eso es lo que dice ese parrafito que estamos viendo.